¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por www.orfeon.com/radio, nuestro Twitter @orfeon_digital, nuestro Facebook Orfeón La Casa de la Buena Música, Facebook del programa Salud para Todos, teléfono en cabina 52 79 21 50. Les voy a presentar a nuestros co-conductores, el doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la acupuntura china, a la medicina tradicional china. Buen día, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. A la alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera de Imagen TV y Excelsior TV. Imagen Radio, doctor. No Imagen Radio, esto, por favor. También tiene TV. Buenos días. Buenos días. Doctor. Tenemos otra vez invitada de lujo. Sí, con el placer de tener, invitados. sí, también a la doctora Macté Bricard González, quien es médico cirujano por la Universidad La Salle, quien tiene maestría en nutrición clínica por la Universidad de Anáhuac del Norte y doctorado en nutrición clínica por la misma universidad, con mención honorífica. Sáltate tú unos párrafos, doctor. Sí, algunos. Docente de pregrado y posgrado en la misma universidad. Es faculty en Biocodex, en impartición de pláticas a nivel nacional e internacional relacionadas con microbiota intestinal y disbiosis. Y además docente posgrado en la maestría de nutrición clínica e implementación de terapia nutricional, invitada para múltiples foros nacionales e internacionales sobre el tema. Y el día de hoy con el tema el impacto negativo que tiene el uso de los antibióticos sobre la flora intestinal. Y también, es un super tema. Y también tenemos el privilegio de tener nuevamente a nuestro gran amigo licenciado Adrián Trueba Madrigal, quien es gerente profesional de Biocodex México. Biocodex. Buenos días a todos. Gracias, Adrián, de estar nuevamente con nosotros. Es amigo ya del programa, doctor, hay que cobrarle ya renta. Un tema por demás interesante, porque el uso indiscriminado de antibióticos aquí en nuestro país, a pesar de la regulación que aparentemente se hizo, sigue usándose indiscriminadamente y se le sigue pegando a la flora intestinal de manera tremenda, ¿no? Así es. Recordando un poquito lo que platicábamos la semana pasada, la importancia de preservar la microbiota intestinal normal, eubiótica, y uno de los factores de riesgo que empezamos a abordar fue precisamente el uso de antibióticos, porque desafortunadamente estamos llevando a nuestras poblaciones a sufrir una era de resistencia a los antibióticos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando usamos los antibióticos, realmente indicarlos cuando están indicados. Y pues vamos a ver el día de hoy qué es lo que sucede, ¿no?, a nivel de la microbiota. Sí, realmente pues existen muchos trastornos. Nos estábamos acordando mucho de la plática porque tuvimos una comida, el doctor Castillo y su servidor, y estaba tocando un grupo tan desarmonizado que le nombramos el grupo disbiosis, ¿verdad? Era el grupo disbiosis. Dijimos, este grupo es el grupo disbiosis, es un grupo tan desarmonizado que le vamos a nombrar el grupo disbiosis, de verdad, o sea, malo como ellos son los malos completamente. No tenían ningún ritmo, ninguna armonía, ¿no? Sí, pues eso es precisamente la disbiosis, y lo que, ¿no?, cuando uno pierde el equilibrio. Que no tenían armonía en ninguno de sus contextos, y decíamos aquí, bueno, pues aquí gritaba la cantante, el tecladista, y decíamos, esta es una disbiosis completa, o sea, no tiene ninguna armonía. No se ponían de acuerdo, ¿no? Sí. Cada quien por su lado tratando de hacer algo y dañaban el ambiente. Y queríamos hacer una cooperacha, no para que tocaran más, sino para que dejaran de tocar, ¿no? Sí. ¿Cómo es importante que exista una relación, un equilibrio entre el ecosistema, o sea, entre la flora que existe
Y escuchábamos la plática tan interesante el jueves de los pediatras gastroenterólogos. Qué tan interesante, ¿no? Y lo que tú mencionabas la vez pasada, tan importante que es el nacimiento por parto natural, por los nacimientos por cesárea, todos los trastornos que ellos representan, ¿no? O sea, la misma microbiota, cómo se altera por una u otra causa, ¿no? Exacto, ahí el problema es el contacto que estamos teniendo con las bacterias. No es el mismo cuando nacemos por parto natural, o sea, las bacterias que existen a nivel vaginal son muy diferentes a las que tenemos a nivel de piel. Entonces eso está llevando a que el niño, cuando está en contacto con bacterias normales, que son las de la vagina, normalmente el microbioma empieza a evolucionar, empiezan a crecer lactobacillus bifidobacterias de manera natural y correctamente. Eso gracias también a la lactancia materna. Pero si uno tiene un nacimiento a través de la cesárea, desafortunadamente a nivel de piel hay mucha proteobacteria. Entonces son bacterias que colonizan y abarcan espacio. Entonces no permite la adecuada colonización del resto de del lactobacillus y bifidobacterias que necesitamos que estén presentes. Pero creo que tenemos una respuesta a ese cómo solucionarlo y no sea relativamente. Se está descrito colocar de 20 minutos a 30 minutos una gasa impregnada en solución fisiológica transvaginal. Así es. Y una vez que nace, a través de cesárea, distribuir esa gasa en toda la cuestión facial, ojos, boca, orejas, nariz, su piel. Exacto. La doctora Domínguez hizo este estudio y tratando de resolver este problema, ¿no? Porque pues sí hay cesáreas necesarias. El 80% de las cesáreas en México son innecesarias. Sí. Pero ¿por qué lo hacen entonces, doctora? Por cuestiones económicas muchas veces, ¿no? Bueno, hay cuestiones estéticas, cuestiones de tiempo. Es que ahora ya... O las mujeres lo prefieren también. Acuérdate que tuvimos agentes ahora con lo que propone la OMS de los partos humanizados, que es la propuesta de la OMS ahora, que que el parto sea humanizado, sí, que ya sea lo más natural posible, incluso ya sin que se haga tricotomía, o sea, sin que se rasure la mujer, sin anestesia, que sea de la manera más natural y que incluso esté el padre acompañando ahí y que trate de ser lo más natural posible. Sin embargo, pues no hay todavía los centros de atención con toda la infraestructura para que se pueda hacer el parto humanizado, ¿no? No, y aquí el problema del nacimiento por la cesárea, nos dijeron, ¿qué puedo ya hacer para que estos niños que van a nacer por piel y que van a estar en contacto con los guantes del cirujano y con un ambiente hospitalario, ¿no? Porque no solamente son las bacterias que están en la piel, son las bacterias que tenemos nosotros al trabajar en hospitales, que tenemos en nuestras manos, independientemente de que tengamos guantes o no. Entonces, la doctora Domínguez, ¿qué es lo que fue que hizo? Una hora, es más o menos una hora antes del procedimiento quirúrgico, se pone la gasa dentro de la vagina de la mamá y previamente se verifica que la mami pues esté sana. No, aquí hay que verificar enfermedades de transmisión sexual, verificas el pH intravaginal, ¿no? O sea, se tiene un cuidado de que la madre esté sana y cuando nace el bebé, en efecto, se pasa esta gasita, se la pasa al neonatólogo y él va a pasar por boca, por cara y por el cuerpo del bebé esta gasa que está impregnada finalmente con secreción vaginal de la mamá. ¿Qué es lo que han visto? Compararon los niños que nacen por cesárea contra los niños que fueron inoculados. Este tipo de procedimiento se llama inoculación. Y lo compararon también con los niños que nacían por partos naturales. Y vieron que el tipo de bacterias que se busca que crezcan, en efecto, empezaban a crecer. Entonces, lactobacillus y bifidobacterias, que tú esperarías que vayan creciendo normalmente en la microbiota, en estos niños que nacieron por cesárea pero fueron inoculados,
pues sí estábamos viendo esta respuesta. Ahora, lo importante va a ser seguir en el tiempo a estos niños, porque a corto plazo sí hubo una respuesta correcta. Hay que ver a mediano y a largo plazo el efecto positivo que tuvo esta modalidad terapéutica. O sea, realmente es útil hacer todo este procedimiento. Entonces la cuestión va a ser seguir a estos niños en el tiempo y ver sus estados de salud. ¿Hace cuánto tiempo se desarrolló este 2016. tipo de 2016? No, luego venía una segunda parte bien interesante, la lactancia materna. O sea, que ahora ya las mujeres no quieren lactar a sus niños. Y mencionaban los pediatras extraordinarios ambos, que el primer beneficio, el primer baño de inmunidad de la criatura era el calostro. La primera bendición del bebé eran los calostros. Y que no había leches maternas ni calostros que fueran inmunológicamente libres de bacterias, ¿no? Y además mencionaba todos los beneficios que le daban el primer calostro. Y que aquel de que se los perdía, todo lo que perdía, o sea, todos los beneficios que perdía. Así es, porque después de los partos, luego tienden a llevarse a los niños, ¿no? Es esa tendencia de, yo quiero mi bebé, ¿dónde está? ¿No? Pues uno como mamá, dame mi bebé, no, es que hay que checar que todo esté bien, entonces se los llevan. ¿No? Entonces, eso sí sucede en los hospitales, ¿no? Desafortunadamente. Siempre, doctora, siempre. Siempre se los llevan. Tal vez no siempre, pero casi siempre se los llevan y pues les meten, pues, el niño tiene hambre, ¿no? Fórmula. Sí, por eso la situación del programa del parto humanizado, es el acercamiento inmediatamente al hacer, al pecho materno. Claro, haga de cuenta, la leche materna tiene una gran cantidad de prebióticos, ¿no? Es una gran cantidad de galacto-oligosacáridos que finalmente van a ser fundamentales para el adecuado crecimiento de la microbiota. Entonces es por eso tan importante que demos la lactancia materna y haya una exclusividad. O sea, tienen que ser 6 meses de exclusividad. Eso es muy importante porque luego hay una tendencia a decirle a la mamá, no, pues dele el juguito. Y no es la vecina. En ocasiones es en el mismo sector salud. Yo he llegado a escuchar que les dicen, no, pues dele de probar juguitos para que vaya probando sabores. No, yo les digo, no, va a tener 90 años para probar. Dejen los 6 meses en paz. Incluso mencionabas de llevar la lactancia 1 año o más, ¿no? En efecto, o sea, la realidad es que con 1 año de lactancia estamos protegiendo muy bien a los niños. Es más, el coeficiente intelectual de los niños es mucho mayor en los niños que lactamos por más de 9 meses. Entonces la recomendación es al menos 1 año y la OMS es la que nos dice se puede dar hasta 2 años. Ahí también ya depende de los tiempos de la mujer, de qué tanto puede estar en casa, porque pues también es muy importante la succión para estimular la producción de la leche, ¿no? Exacto. Si la mami sale a trabajar, desafortunadamente no es lo mismo la boca de un bebé a un extractor de leche. Sí. Al tirar leche, al clásico. ¿No? Lo que se necesita es la succión, finalmente la succión que genera la boca del bebé es extremadamente importante para generar la producción de la leche materna. Y pues si salen a trabajar, pues desafortunadamente, aunque se tiren la leche, pues se pierde y va reduciendo la producción de leche. Exacto. Yo siempre, les digo a los pacientes, siempre ponemos que cuando tenemos la necesidad de poner una fórmula complementaria, siempre complementaria al seno materno, con esa leyenda, ¿no? Porque por muy revolucionada que pueda ser la fórmula, de hecho la SMA, que fue una de las primeras que quiere decir su madre adoptiva, era pues, la que más se acercaba. Ahora y hay una gran cantidad y una gran competencia de leches, y que
han tratado de ir mejorando, nunca van a ser como la madre, ¿no? Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque en esencia la proteína de la leche materna es completamente diferente y molecularmente estimula al sistema inmunológico de otra forma que las leches comerciales, por más maternizadas que se quiera. ¿Por qué? Porque finalmente la caseína, por más hidrolizada que esté, pues sigue siendo una molécula demasiado grande. Sí. Que genera demasiada inflamación a nivel intestinal, y eso a la larga va a tener consecuencias en el desarrollo de la microbiota y en las enfermedades, muchas autoinmunes o de alergias, ¿no? Aquí que podemos llegar a tener. Definitivamente aquí la solución es la lactación. Vamos a ir a hacer una pausa, pero ya llegó Gaby. Hola, buenos días, se me durmió el gallo. Vamos a un corte y regresamos. Sin sueño, y vamos a una pausa aquí, amigos de Salud para Todos. Gracias. Gracias. Hola, buenos días, soy Marthe Bricard. El día de hoy vimos el impacto de la microbiota, qué es lo que sucede con la eubiosis, la disbiosis, generalidades de la microbiota. Y la próxima semana lo que vamos a analizar es el impacto negativo que tiene el uso de los antibióticos sobre la flora intestinal, qué podemos hacer para prevenir este impacto negativo, qué tipo de probióticos debemos de utilizar, cuáles no debemos de utilizar, y bueno, ese análisis lo haremos la próxima semana. Espero verlos pronto. Gracias. Hola, mi nombre es Leslie Weisenberg, representante de Laboratorios Biocodec. El producto es Floratil. Los invito a cuidar su microbiota intestinal e interesarse más sobre este tema. Hoy tuvimos un programa, los invito al siguiente, que va a ser la importancia del uso de antibióticos junto con un probiótico para cuidar nuestra microbiota intestinal. Gracias. Regresamos, amigos de Salud para Todos. Ya, ahora sí, mi querido doctor, pues bueno, mira, qué buena introducción otra vez en el tema de los nacimientos y todo eso. Eso lo tenemos. Yo creo que era importante, ¿no, doctora? Porque si bien sabemos que los antibióticos impactan muchísimo sobre la flora intestinal, había que puntualizar, porque el jueves hubo un gran evento con la firma. Había que puntualizar esto del desarrollo y de la microbiota, y creo que valía la pena puntualizar esto, que estuvo interesantísimo, ¿no? Así es. Y miren, hablando de desarrollo, en efecto, ¿por qué es tan importante? Porque hemos puntualizado el hecho de nacer por parto natural, por qué la alimentación, por qué permitir una adecuada colonización de las bacterias. La razón es la siguiente: lo que necesitamos para nosotros como especie madurar inmunológicamente es tener un contacto bacteriano. Cuando nosotros nacemos realmente sin un sistema inmunológico. El calostro es muy importante porque ¿Se va formando entonces, doctora, perdón? Se va formando. Sí. Entonces, un bebé cuando nace tiene el sistema inmune de su mamá, por eso que una mami esté sana es extremadamente importante. Y todas las inmunoglobulinas, que es finalmente lo que va a protegernos de pues bacterias, virus, etcétera, son nuestras madres que nos lo transmiten a través de la lactancia materna. Pero finalmente nosotros tenemos que evolucionar, tenemos que madurar como seres humanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestro tejido linfoide, que se llama tejido linfoide asociado al intestino, es sistema inmunológico adentro del intestino. Eso es lo que implica. Entonces, tiene que empezar a reconocer quién es bueno y quién es malo. ¿Quién me va a ayudar a discernir entre el tipo de microorganismos patógenos, o sea, malos, que me pueden dañar y que yo como sistema inmunológico tengo que rechazar, a finalmente tolerar otro tipo de bacterias que también son diferentes a mí, pero son buenas para mí? No son eubióticas, se dice, son simbióticas. Entonces, este conocimiento lo vamos adquiriendo, y esto lo describió muy bien Louis Pasteur. Él fue un gran científico que entendió perfectamente bien
la utilidad del microbioma no solamente para digerir la comida, porque pues las mismas bacterias nos ayudan a digerir los nutrientes, pero él entendió perfectamente que el desarrollo inmunológico que nosotros tenemos como especie y que nos permite sobrevivir en este planeta es gracias a nuestro contacto con las bacterias. Por eso es fundamental que el desarrollo correcto de la microbiota lo tengamos en mente. Lo tengamos en mente como padres, como madres, como científicos, ¿no? O sea, no es solamente la responsabilidad del médico. Esta conciencia se tiene que generar de raíz. O sea, tiene que ser parte de nuestra cultura. Empezar a entender la importancia de desarrollarnos correctamente. Porque finalmente, si nuestro sistema inmunológico no es correcto, ¿qué pasa? Se desarrollan enfermedades autoinmunes. Se desarrollan alergias, ¿no? Luego, ¿qué pasa con los niños? Tan interesante, mencionaban asma, mencionaban depresión, mencionaban autismo, mencionaban problemas psiquiátricos, mencionaban una serie de trastornos tan importantes. Enfermedad celíaca, intolerancia. ¿Qué es eso? Bueno, es una no aceptación de no se acepta el trigo, digamos. Es un tipo de... Sí, es un tipo de enfermedad, se llaman enfermedades inflamatorias intestinales. Sí, entonces no se acepta el trigo. Sí. Pero sí, parte de ello, lo que tú estás mencionando, la enfermedad del colon irritable, la colitis que le llaman. Es finalmente una disbiosis. Y es porque el tipo de bacterias que tenemos no están estimulando correctamente nuestro sistema inmune. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Que nosotros aprendamos y maduramos inmunológicamente y toleremos bacterias que son buenas y toleremos también los alimentos, ¿no? Finalmente, las alergias a los alimentos es porque no aprendimos a tolerar la comida, no aprendimos eso es comida para mí, no hay problema, porque finalmente los alimentos son diferentes a mí. Entonces, yo los reconozco y si no los censo como algo bueno para mí, lo ataco. Entonces eso, las bacterias me lo enseñan. Doctora, un cuestionamiento, ¿sería la carencia y la pérdida de enzimas que se están perdiendo a nivel intestinal para digerir cierto tipo de alimentos en base a razón de la pérdida de toda esa microbiota? Eso pasa. También, finalmente, las bacterias tienen maquinarias que nos permiten digerir alimentos y a la larga, si perdemos este tipo de bacterias, podemos perder esta capacidad de digerir nutrientes, ¿no? Por ejemplo, hay bacterias que nos ayudan a digerir la lactosa. Exactamente, tanta intolerancia que hay. Y toda la intolerancia a la lactosa se podría resolver si tuviéramos un mejor microbioma. Es más, se han usado ciertos probióticos para ayudar a que la gente tolere mejor pues, el yogur. Y aquí la cuestión sería no tanto el concepto de deslactosado, sino hay que trabajar sobre el esquema de la microbiota, recuperar esa microbiota a razón de la alimentación. Porque es un boom y no es... Sí, es un boom. Gaby toma de estas leches deslactosadas. Porque ya se carece de cierta microbiota. O sea, todas las personas que toman leches deslactosadas prácticamente ya carecen de la microbiota. ¿Y qué pasa, doctora, con el uso indiscriminado entonces de los antibióticos? Entonces, uno de los grandes problemas es que cuando usamos antibióticos, estamos matando a gran parte de la microbiota, ¿no? Ese tipo de bacterias... Ya no me voy a poner ningún antibiótico, doctor, ya a partir de hoy. Pues es que... ¿Nomás no te enfermes? Pues no, aunque me enferme no me voy a poner nada de antibiótico. Acuérdense que todo es un equilibrio. No podemos ser como muy absolutistas en la vida ni muy extremistas porque eso nos daña. En realidad, los antibióticos son indicados en los momentos en los cuales las bacterias tienen esa capacidad de sobrepasar, ¿no? De sobrepasar mi mecanismo inmune, mis mecanismos de defensa. Entonces ahí los antibióticos obviamente sí van a ser necesarios. Si no, aquí la cuestión es cómo proteger la flora intestinal cuando doy antibióticos. O sea, cuando realmente son necesarios, hay que proteger la flora intestinal. Y ahí finalmente es donde entran... Acompañarlo. Ajá, ¿y en qué tiempo, una vez que se remite la infección, en qué tiempo se recupera esa flora saludable?
Depende, en realidad depende Dicen que hasta el 6 antibiótico, meses, ¿verdad? más. Sí. En realidad, si uno usa penicilina solita, 2 meses. Pero si le agregamos clavulanato, 2 años. ¿De verdad? Ahora. No es cierto, Aunque- doctora. 2 años no puedo estar yo enfermo. Bueno. todo el tiempo. Y si le pones un probiótico, ¿sí te evita ese daño? Te protege la flora. Entonces, la pérdida absoluta de bacterias no es tan grande y la recuperación es mucho más rápida. Entonces, ahora hay que analizar qué tipo de probiótico tengo que utilizar. Claro. Porque desafortunadamente o afortunadamente hay demasiados. Sí, y ahorita hay una Ya, guerra es una comercial. Ya, Antes de- no así había se más llama, que doctor. 2, ¿no? No, ahorita hay una guerra comercial que Todo el mundo tiene ya laboratorios Tinguindín están lanzando probióticos o están diciendo que Pero hay que ver su cuáles son los producto buenos, ¿no? Doctora, nos exactamente. tiene que decir cuáles Por son los- eso Bicodex viene con nosotros a mostrar uno de los mejores, además con pruebas y con certificaciones y con demostraciones científicas y basadas en experiencias clínicas y con sustento de que tienen experiencias y demostradas de que son los mejores. ¿Verdad, doctor? Entonces, también hay de probióticos a probióticos. Claro. Así es. O sea, uno tiene que tener cuidado con los probióticos que consumimos. O sea, hay probióticos naturales, ¿no? Que están finalmente en los alimentos, que están en el yogurt, por ejemplo. Por eso Pero- como tanto yogur yo, doctor. O están los búlgaros, ¿no? También es muy común que me pregunten, ¿está bien que tenga búlgaros? Sí, nada más trátalos bien, cuídalos bien. Y pues obviamente son probióticos naturales. Pero si queremos tratar un problema, o sea, si queremos darle tratamiento a una ¿Cómo se qué? disbiosis, ¿Cómo se Que cuidan? cómo se cuidan los búlgaros, doctora. pues hablándoles bonito. ¿Cómo se cuidan? Haciéndoles al el agua- arroz, niño. El agua, doctora, el agua. Se les pone leche. No, Leche, ¿verdad? Se les Se pone pone leche, pero hay leche. que cambiarles. Hay Sí, que se cambiarle, tiene sí, que ¿no? cambiar Continuamente. y Es que Sánchez Vera es de los que toma sus Yakults en la mañana y cree que son los Doctor, mejores. es una maravilla y no voy a decir Yakult, voy a decir la otra marca, mejor no digo la otra marca, que esa sí es una maravilla. ahí el problema es que tiene mucho azúcar. Ajá, Ese es no. el problema, doctora, pero pues le echo salecita para que no sea tanta azúcar. Para compensar su Exacto, le echo desequilibrio poquita azúcar. electrolítico. Ahora, por ejemplo, los probióticos que podemos adquirir en farmacia generalmente tienen mayor cantidad del microorganismo, ¿no? Es diferente una cápsula de levadura, ¿no? Nada más que podemos adquirir en una tienda naturista o de lactobacilos igual, ¿no? En tiendas naturistas. Sí es diferente al tipo de lactobacilos o de bifidobacterias o de levaduras que estamos comprando en la farmacia. O sea, sí hay una diferencia en cuanto a las especies. O sea, sí es importante reconocer que la investigación científica va encaminada a encontrar las especies que me dan el efecto probiótico, es decir, que me dan una respuesta terapéutica, es decir, que cuando yo lo ingiero me va a dar un beneficio a la salud. Sí, entonces es Está muy importante, protegiendo. eso es un probiótico. Ahora, yo les digo, realmente todos los probióticos sirven. O sea, aquí puede haber una gran lucha en la industria, pero todos sirven. Esa es la absoluta realidad, ¿no? Independientemente de cuál Qué yo bueno, llegue doctora, a comprar. y eso está bien para todos los que hacen los probióticos. Eso está bien para ellos, porque Sí. finalmente se respaldan y dicen, no, pues sí sirve, sí sirve, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuando administramos antibióticos, No estamos todos también, sirven, ¿no? La característica. exactamente, si nosotros administramos antibióticos junto con probióticos bacterianos, el gran problema en concreto es que estamos generando resistencia a los antibióticos. ¿Por qué? Ándale. Porque estás poniendo una bacteria, es un probiótico, pero es bacteria, ¿no? O sea, aunque sea bueno y aunque esté diseñado para generarme un bien, pues sigue siendo bacteria. Entonces tú lo pones en contacto con un antibiótico, probiótico. ¿Qué hace el probiótico? Aprende. Lucha. Claro, aprende. Entonces, los probióticos bacterianos están aprendiendo a defenderse de nuestros antibióticos. Entonces, ya vivimos una era de resistencia a los antibióticos. Y aparte de todo, como médicos, estamos indicando probióticos bacterianos durante administración de antibióticos.
Pues estamos induciendo Mal. nosotros Entonces, ¿no se deben mayor de tomar los resistencia. probióticos cuando hay una enfermedad, doctora? ¿Qué pasa? Probióticos bacterianos no, por eso. Ajá. Ahora hay lo que que saber sí, indicar ¿Qué cuál, probiótico ¿verdad? sí? El tiempo y el Exactamente. momento la cepa, exacto. Entonces, sí, lo el que momento propio. lo que estamos haciendo es diferenciar entre un probiótico bacteriano y una levadura. La levadura que tiene respaldo científico se llama Saccharomyces boulardii. Ya habíamos hablado un poquito de ella hace 8 días. ¿No? Entonces es una variedad de levadura de la cerveza. Es una especie que se ha demostrado que tiene un efecto probiótico. Entonces, ¿qué hace una levadura? Ya les comentaba yo la semana pasada. Una levadura, cuando yo la consumo, funciona como policía a nivel intestinal. Entonces, lo que está haciendo es ayudar al bueno y llevarse al malo. Al peorcito que Diferenciarse. se lleva se llama Clostridium difficile, que es de los más malos. Entonces, ¿Es aquí... francés? ¿Mande usted? ¿Es francés porque por el nombre? Difficile. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Cuando damos una levadura, en concreto Saccharomyces boulardii, durante la administración del antibiótico, estamos protegiendo la flora intestinal sin causar un problema. Si se fijan, yo no les dije que no sirven. Claro. Yo les estoy diciendo que sí sirven, todos sirven. Todos te pueden evitar una diarrea inducida por antibióticos. Aquí el gran problema es que si administramos probióticos bacterianos durante la administración del antibiótico, este probiótico bacteriano Lo va a inhibir. va a aprender, ¿no? Primero el antibiótico lo va a atacar, Claro. o sea, va a atacar al mismo probiótico. Sí. Entonces, la cantidad absoluta que pueda llegar al nivel intestinal va a ser menor. Y no solamente va a ser un ataque, sino que este mismo probiótico se va a querer defender y va a aprender a tener esta resistencia. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Que un probiótico tenga la información, no pasa nada, pero es información privilegiada. Si llega una salmonela, una E. coli, una pseudomonas a robarle la información, es cuando las malas van a saber cómo responder frente a los antibióticos. Ese es el verdadero problema. Que se van a hacer mega infecciones. Exactamente. Sí, sobreinfecciones son. Doctor, antes de Hay tiempo continuar, de- su Vamos a un red corte. social, su red Pero social o vamos su a irnos correo. a un corte primero. No, porque después ya no lo dice, doctor. De una vez, doctora. Pueden encontrarnos en bricardmac@gmail.com, es mi correo electrónico. Y en Y- el hospital. En el Hospital Ángeles Lomas, también estoy por allá. También Ajá. estoy en la Universidad de Anáhuac. Saludos a mis Ah, compañeros. ¿también? Anda. Y ahí la puedes localizar. Claro que sí. Y vamos a un corte. y Vamos a un corte. regresamos. Regresamos rápido. Gracias. Regresamos. Ibas a hacer. Ibas a hacer una pregunta rápida, Fernando, Sí, por sí. favor. Sí, O doctora, puntualización. Nos estaba aclarando hace un momento que un probiótico bacteriano no se debe estar aplicando simultáneamente al tratamiento con antibióticos. Así es. ¿Por qué? Porque se puede generar una resistencia precisamente al antibiótico. Exactamente. Lo que hemos visto, por ejemplo, con ese proceso es que Rhamnosus G, Reuteri, el mismo Yakult que andaban diciendo hace ratito, los yogurts, finalmente todo lo que tiene lactobacilos, ciertas bifidobacterias, están obteniendo en sus plásmidos esta capacidad de resistencia. Y el gran problema es que pueden llegar a transmitir esta información de bacteria a bacteria. Acuérdense que ellas platican genéticamente. O sea, en forma de mosaico, digamos, se van extendiendo Exactamente. a otras cepas. Exacto. Entonces, ese es el porqué, ¿no? Porque no es que no sirvan, ¿no? En realidad es el problema de la resistencia a los antibióticos que están finalmente aprendiendo los probióticos y que las bacterias patógenas les pueden robar la información. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Lo que hay que hacer es finalmente proteger la flora intestinal, ya vimos por qué, con Saccharomyces boulardii, que es una levadura. En concreto, ¿qué hace esta levadura? Durante el tratamiento antibiótico, lo que hace es minimizar el problema. O sea, minimiza, sí va a haber un daño a la flora, porque el antibiótico, para eso está diseñado, para atacar bacterias. Entonces, sí va a haber un ataque, pero ese ataque va a ser mucho menor. Es como, Saccharomyces funciona como un colchón, no es el que permite, hay un ataque a ciertas familias, se van muriendo algunas familias, pero la levadura llega y las protege. ¿Cómo las protege? Dándoles de comer.
Entonces, la levadura, acuérdense que es gran productora de enzimas, de proteasas, y tiene una gran cantidad de azúcares a nivel de su membrana. Entonces, en concreto, lo que hace es, cuando llega con familias que están sufriendo, la levadura dice, ten, come, yo te ayudo. Entonces, eso ayuda a que la pérdida bacteriana no sea tan amplia. ¿Y qué hace? Porque el antibiótico, cuando ataca la flora intestinal, estás empezando a eliminar y dejando espacios libres que aprovecha Clostridium difficile. Acuérdense que se llaman oportunistas. Entonces empiezan a replicarse y a ocupar espacios, a colonizar. Entonces, ¿qué hace la levadura? Dice, tú eres de las malas. No, tú no te puedes quedar aquí. ¿Qué hace la levadura? Dice, ven conmigo. Yo les digo a mis alumnos, se viste de rojo. Es como una mujer que se viste de rojo, no puedes evitar voltearla a ver, ¿sí? Entonces, así es la levadura con Clostridium. Y se los lleva. Se lo lleva. Los engaña ya, ándale, como que no, se van conmigo. Y la maravilla de las levaduras es que, por ejemplo, en el desarrollo de las insulinas nos valió un Nobel hace unos años, en el desarrollo de que a través de las levaduras se pudieron replicar las insulinas, ¿no? Trabajaba en la Universidad de Stanford y después terminó desarrollándola en Oakland, doctor, y le dieron el premio Nobel por el desarrollo y de la replicación a través de las levaduras una insulina. Sí, es importantísimo. Entonces, contestando su pregunta de hace ratito, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo le hago? ¿No? En concreto, durante el tratamiento antibiótico, normalmente uno los puede consumir, depende de la edad, ¿no? Pero ya se pueden dar a partir del mes de edad. En realidad es un polvito y lo diluyes en agua o es en cápsulas. Entonces tú lo puedes tomar cada 8 horas o cada 12 horas. Puedes dar hasta 1 gramo, ¿no? Ya cuando hay mayor infección por Clostridium difficile, ya das 1 gramo de la levadura durante todo el tratamiento antibiótico. ¿Cuánto tiempo más después? ¿Por qué tiempo más después? En tiempos, 2 semanas más o menos. ¿Por qué? Porque los antibióticos, aunque yo me lo dejo de tomar, sigue circulando. Entonces sigue habiendo antibiótico en mi sistema y sigue habiendo destrucción de mis bacterias. Por eso es importante que administremos no solamente durante el tratamiento antibiótico, sino después. Ahora hace ratito me preguntaba, ¿cuándo entonces debo yo de usar probióticos bacterianos? ¿No? O sea, porque sí tienen una utilidad, por supuesto que sí. ¿En qué momentos están indicados realmente? Cuando los pacientes persisten con una disbiosis. Cuando encontramos a una persona que tiene muchos factores de riesgo, nació por cesárea, no le dieron lactancia, sus papás fuman, come fatal, no come verduras, muchos factores de riesgo que llevan a una microbiota poco sana, o tiene alguna enfermedad como diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer, ¿no? O sea, empieza a presentarse enfermedades crónico-degenerativas. Ahí es donde uno puede decir, yo tengo que mejorar esa flora. ¿Cómo lo puede hacer? Con probióticos bacterianos. ¿Y está establecido el tratamiento de probióticos bacterianos durante toda la vida en padecimientos crónico-degenerativos como los que tú mencionaste, los que se mencionaron anteriormente? No existe la evidencia. No Todavía es suficiente como para tiempos. decir... Exactamente, porque en realidad hay que tener cuidado. El uso crónico de bacterias lleva con el tiempo a una sobrepoblación bacteriana, ¿no? Y ese sería un efecto contrario. Y da sobreinfección. Sí, claro. por eso es Exacto. importante Pues aclarar que ese ayude. punto. Exactamente. ¿Cuánto tiempo? Exacto. Eso es dependiendo de lo que tenga el paciente. Ahora, desafortunadamente no es tan sencillo hacer diagnósticos de disbiosis. O sea, el diagnóstico nosotros lo podemos hacer de manera clínica, ¿no? De acuerdo a la sintomatología de los pacientes. Pero el estudio de la microbiota se hace desde el punto de vista genético. Se hace por reacción en cadena a la polimerasa, es conocer exactamente la secuencia de aminoácidos del microorganismo que me dice quién es y en qué cantidad está. Pero pues no es tan sencillo como tomarte una muestra de sangre y mandarla al laboratorio. Ese tipo de procesos es muchísimo más caro y no es tan sencillo obtenerlo en el país. Entonces, la realidad es que se mandan a Estados Unidos las muestras fecales para conocer el microbioma de los pacientes. Entonces, ¿qué nos queda como clínicos? La clínica, ¿no? Okay. Sintomatología gastrointestinal, si es una persona depresiva, por ejemplo.
la depresión es parte de la disbiosis. Entonces, que tiene un grupo de padecimientos que tienen relación con esto, ¿no? Sí, con las emociones, ¿no? Finalmente, si yo presento disbiosis, voy a tener alteraciones en las emociones y este tipo de diagnósticos lo podemos hacer así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el día al día con mi paciente, ¿no? Si es una persona como Grinch, ¿no? Como que siempre está enojada, depresiva, irritable, o si tiende a ser una persona más agradable, más resiliente. Precisamente este cuestionamiento de la microbiota en la cuestión emocional. Para que no nos confundamos, el intestino está considerado como un cerebro, digamos el segundo cerebro. Como una extensión. Extensión del cerebro. Uh-huh. Pero hoy en día sabemos que los receptores más importantes que medían los neuromoduladores o neurotransmisores de las emociones, más del 80%, 85% están registradas en el tubo digestivo. Y que una porción o una mínima porción está a nivel del sistema nervioso central. Entonces, lógico que al momento que arrasamos con esa microbiota, estamos perjudicando, para que se entienda el concepto, ¿por qué emoción? Tiene que ver mucho la emoción con la microbiota. Hay que entender, de ahí el colon irritable, el colon espástico, la colitis. Exactamente. Hay un eje que se llama el eje microbioma intestino-cerebro. Y en realidad está relacionado con el hecho de que dependiendo del tipo de bacteria que tengamos, acuérdense que las bacterias son grandes fermentadoras y nos ayudan también a digerir las proteínas. Entonces, al digerir proteínas, nos están dando aminoácidos. Los aminoácidos van a ser fundamentales para producir neurotransmisores. Entonces, normalmente 95% de la serotonina que tenemos es gracias a este trabajo bacteriano. Y lo vemos en los trastornos hepáticos, ¿no? En los grandes trastornos hepáticos, que vemos trastornos neurológicos importantes por problemas hepáticos, y vemos problemas de pacientes que tienen trastornos hepáticos importantes, y que todo empieza a nivel intestinal. La llamada encefalopatía hepática, ¿no? Por la gran concentración de amonio, o sea, está concentrado porque arrasó totalmente la microbiota. Sí, en parte estos pacientes cursan con disbiosis, cursan con desnutrición, y la terapéutica es finalmente ayudar a restablecer estos dos puntos, ¿no? Finalmente, si queremos englobar un poquito esta sección, tener una microbiota adecuada ahorita como adultos, y bueno, a partir de los 5 años, porque en realidad es cuando se crea, está en una buena alimentación, ¿no? En realidad no podemos simplemente depender de los probióticos. Sí nos van a ayudar durante el tratamiento de antibióticos a proteger la flora, pero ¿cómo yo puedo mantener una flora adecuada? Yo creo que ahí entra finalmente la nutrición, ¿no? Es fundamental que tengamos acceso a ciertos nutrientes que nos van a ayudar a ser individuos sanos al finalmente estimular una microbiota adecuada. Fíjate, este punto que estás marcando es súper importante, porque en programas anteriores se ha tratado mucho el concepto de la alimentación y se está insistiendo en la alimentación. Entonces, por ahí se habló en un programa de alimentación funcional. Uh-huh. ¿Qué es hoy la alimentación funcional? Es que a Sánchez Vera le encantan las tortas, las pero guajolotas. las trato de evitar hasta lo más posible ya, doctor. Las guajolotas. Los tamales también, las guajolotas las trato de evitar ya hasta lo más que puedo. Por eso la autora debe decir que debemos llevar una alimentación lo más adecuada, equilibrada, ¿no? Posible. Es la que se acerca más a la vida real. O sea, estábamos hablando de un centro comercial, existen muchos productos que se catalogan como alimentos funcionales, pero realmente por todo lo que estábamos analizando son disfuncionales, porque no están cumpliendo los requisitos que están establecidos. Ya lo habíamos visto que más del 80%, según la Comunidad Europea, ya los clasifica, que no cumplen con el rigor estricto. Entonces, ¿qué estamos comiendo? Por eso lo que tú dices es muy importante, doctora. Hay que retomar el concepto de la alimentación de antes. ¿Cuál es la mejor? La de antes, la que era más sana de aquellos tiempos. Sí, ahorita estamos consumiendo demasiados edulcorantes artificiales, por ejemplo.
¿no? Estamos consumiendo una dieta... Muy bien. La doctora no ha dejado la leche deslactosada, por ejemplo. No, pero bueno, ese es problema de que no tolera la lactosa. Ya son intolerancias que van generando por afección de biota. Que no es porque la quiera tomar, no porque le guste, ¿verdad? Pues sí. ¿Verdad? Exacto. Entonces, hay que quitarlo de las modas porque... Sí. Entonces, le están afectando las modas. Lo que dice Fernando eso, doctora, debemos llevar una alimentación muy equilibrada. Sí, lo que hay que hacer es evitar. Si a mí me preguntan, ¿no? ¿Qué podemos evitar? La dieta occidental, lo malo que tiene ella es mucho carbohidrato simple, mucha grasa saturada y demasiada proteína animal. ¿Qué hay que hacer? Consumir. Entonces, ¿qué es lo que hay que consumir, doctora? Mayor cantidad de verduras, ¿no? Que son carbohidratos complejos. Que ya había dicho los verdes, ¿verdad? Sí, acuérdense de todo lo verde crudo. Todo lo verde crudo está sabrosísimo. Fíjate, ahorita me estoy acordando de algo que tú preguntabas a la doctora la vez pasada, ¿no? De la carne, sí. De la carne. Retomando ese aspecto. Ahorita analizándolo, ya estudiando el análisis de la microbiota, sabemos que todo nuestro tubo digestivo, hablamos desde boca, esófago, estómago, ilion, sí, está la mayor parte de biota, precisamente en la proporción más superior del ilion, pero donde se aloja la parte más importante es del lado derecho del tubo digestivo, si no me equivoco, si usted me corrige, doctora. La mitad es más propia para bacterias más favorables a nuestra salud y la otra mitad más inaceptable para bacterias, no les vamos a llamar malas, sino que generan una simbiosis y están en lucha, lo que se había comentado desde anteriormente. Entonces, cuando se come una alimentación rica en carne, la característica y gran ventaja y carente de alimentos prebióticos o realmente alimento funcional, lo que mencionaba la doctora, si tú comes pura carne, entonces esa carne se va a aplicar en la porción última del tubo digestivo, en el colon sigmoides, en el colon descendente. Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, hemos tratado algún programa por ahí donde el cáncer de colon y recto es mucho más frecuente. Y hoy en día se está asociando precisamente el concepto de cáncer en alteración de la microbiota y principalmente a ese nivel que se está detonando. Entonces ahí está la explicación de por qué se está detonando. Sí, lo que sucede aquí es que esta proteína animal tiene mucha grasa saturada. Entonces, en realidad está promoviendo que disminuyan lactobacilos y bifidobacterias, que son las buenas, e incrementen bacteroides, que son malos. Entonces, aquí el gran problema es cuando tenemos un desequilibrio en la microbiota, perdemos mecanismos de reconocimiento. O sea, ¿qué es el cáncer finalmente? Son mutaciones que siguen creciendo, ¿no? O sea, es una célula en la cual no se tuvo la capacidad de detectar que estuvo mal diseñada y que sigue creciendo. Eso es un tumor. El de fundamento, ¿cuál es el problema? No detecté que esa célula estaba mala. Claro. Entonces, lo que sucede aquí es que perdemos esta capacidad de reconocer la bacteria que es mala. Entonces, ¿qué hacemos? En eso se está empezando a estudiar Saccharomyces boulardii, muy interesante, porque él nos ayuda a volver a reconocer quién está mal. Y entonces, si esa célula ya se generó inadecuadamente, se tiene que destruir, hay que inducir apoptosis. Entonces, los probióticos lo que nos ayudan a hacer es restablecer esa parte en la cual vamos a empezar a reconocer células cancerígenas, para que no se promuevan y crezcan como tumores. Muy bien. Hay que evitar mucho la carne roja, ¿verdad, doctora? Lo más posible que se pueda evitar la carne roja. Sí. O las carnes rojas. Sí, lo ideal es no consumir demasiada carne roja. Y sobre todo agregarle mucho la alimentación prebiótica y siempre tu buena cantidad de ensalada a una porción de carne roja. Exactamente. Nunca si uno debe va a comer de ir una sola. carne, Para balancear, bien, ¿no? balancear. También es bueno tener al sistema inmune en alerta. No, el hecho de comerte una carnita roja es, a ver, despierta sistema inmune, ¿no? Finalmente sí. ayuda, ¿no? A que estemos... A nivelar. No, y además tiene proteína la carne, ¿no, equilibrados. doctora? La carne roja, ¿qué es lo que más tiene?
Sí, tiene una buena cantidad de aminoácidos. No, pero mencionaba ella siempre Pero- que había que acompañarla siempre de una ensalada, ¿no? Sí, claro. sí, Sí. exactamente. ¿Y qué pasa, doctora, con Lo verde. los ahora la gente que se vuelve vegana o vegetariana? Que ahora Tienen ya- muchos problemas, ¿no? Inmunológicos. Eso es incluso. malo, ¿no? Porque ahora como que Tampoco- está de moda y Está muy de moda. creo que tampoco es bueno. Tampoco ¿no? es Y bueno, no, ¿verdad, y no, doctora? Es lo que comentábamos hace ratito. Y, Ajá. Llegar a los extremo. extremos. y muy Tampoco. común, además de eso que están mencionando, Gaby, también es muy parte de aclarar ese concepto. Los lavados, los famosos lavados, que para hacer ¿qué? Lavado intestinal, Sí. porque estás muy contaminado, tienes muchas toxinas. Eso ya no Cuidado se usa. con eso. Se usa, pero en boom, se está usando en usando. boom. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, cuidado donde van a... No, yo también. No, y aquí No, yo no barren, tengo. sí barren mal. Barren pero con toda la también están biota. barriendo con la biota normal. Sí. Otra vez su dirección, doctora. La dirección, Electrónica. miren, les voy a Doctor dar una Robert Costa. página Ándale. de Biocodex Institute, donde hay muchísima bibliografía. Excelente. Pues Y está bien. ahorita también, si gustan, les puedo dejar algo de bibliografía para subirlo a la página. Ahí Para sí que, está bien. porque finalmente en 2 horas, pues Pues no, es- no es- podemos No, abarcar está tanto, ¿no? difícil. Ahí la Y trae. es muy, muy ¿Ahí la Para, traes, para doctora? dársela. Entonces hay una página donde hay varios artículos, una muy buena cantidad de información. Entonces se llama Biocodex Microbiota Institute. En esa página. Institute.com. Biocodex Microbiota Institute.com. Ajá. Ahí se puede meter. Ahí se pueden meter, ahí hay una buena cantidad de ligas para pues, tener acceso a los artículos, ¿no? Porque Uy, está entonces, padre pues, tener la voz de de expertos. expertos. Sí, y creo que antes que se termine el tiempo hay que aclarar muy bien, que quede muy claro y no se les olvide, porque a veces nos confundimos y queda confundido todo esto. Los antibióticos no son malos. Los antibióticos tienen un uso, una indicación y una contraindicación. Así Hay que es. saber en qué momento, a qué dosis y por cuánto tiempo. Hay Así que es. saberlos usar. Hay que saberlos usar. Ujú. Si no, de lo contrario, mejor ni usemos. Y no hay que automedicarse con antibióticos. Pues Exacto. Ya nos vamos, doctor. Y si vamos a usar antibióticos, proteger la flora intestinal. Pues yo creo que muchas es la gracias. parte- Con levaduras. A la Con doctora Saccharomyces boulardii. Saccharomyces. Marté Bricard González por su excelentísimo. No, que venga la otra semana otra vez, doctor. Por Y favor. a nuestro amigo licenciado Adrián Trueba Madrigal. Que es gran amigo. gran amigo del programa, mi Y, querido don y Adrián. a toda la Trueba. gente que nos hace favor de escucharnos, a nuestros compañeros del team aquí, a nuestros productores, a Jesús y a Sai, Que y a son toda la las gente que nos estrellas hace que favor manejan de estos, los escucharnos. controles. que tengan un excelente fin de semana y un mejor día. Muchas Gracias a todos por Y la hasta la invitación. próxima. Gracias. Y la doctora Hasta regresa luego. a la brevedad posible, puede ser que la otra semana. Vámonos. Muchas gracias. Gracias. Buen día.